Muy buenas noches. El proceso de elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pilló a muchos de vacaciones. No solo la votación que favoreció a la ministra Norma Lucía Piña, sino este preludio vergonzoso al descubrirse que otra de las candidatas para encabezar el máximo tribunal judicial, la ministra Yasmín Esquivel, muy cercana al presidente López Obrador, había plagiado por completo su tesis de licenciatura. Primero hay que aplaudir que una mujer presidenta llegue a la Suprema Corte de Justicia por primera vez en la historia de México. Ahora la nueva presidenta tendrá que demostrar su capacidad jurídica y también política para defender y fortalecer al Poder Judicial de la Federación. En fin, hay muchos temas que hablar. Muy importante esta elección en la Suprema Corte. Y saludo para tal efecto a Paula Sofía Vázquez. Paula, feliz año, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Carlos Bravo, muy buenas noches, feliz año. Feliz año. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches, feliz año. Feliz año a ti y a toda la audiencia, Leo. Bueno, vámonos con el preludio, como dije, ¿no? Ajá. El preludio antes de la votación el 2 de enero, este descubrimiento que hizo Guillermo Sheridan, que yo creo que es un intelectual de primera categoría en México, y que se ha convertido en una especie de caza plagiadores, ¿no? Que pues da a conocer que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, tesis de licenciatura en Derecho, para ser abogada, es un plagio. Y yo quiero empezar contigo, porque pues esto involucra a tu casa, a tu alma mater, a donde das clase, que es la UNAM, ¿no? Yo sí creo, Gibran, que la UNAM tiene que declarar que aquí hay un plagio y retirarle el título de licenciada en Derecho a Yasmín Esquivel. Yo creo que a la UNAM le va buena parte de su prestigio internacional en esto. Y el prestigio internacional es de las pocas cosas que le quedan intactas a la UNAM. ¿Y el nacional? ¿Dónde lo dejas? Bueno, es que la UNAM está en una terrible crisis. Como la mayor parte de las universidades públicas, sí, no ha terminado de regresar. No han querido ni siquiera hacer un censo de abandono escolar. Y hay facultades que están prácticamente cerradas, donde se presenta 1 o 2 alumnos a las clases, como la Facultad de Filosofía y Letras, otras como mi facultad, la de Ciencias Políticas y Sociales, que está también en una situación lamentable, las instalaciones desatendidas, no hay claridad. O sea, tenemos que echarle un ojo en lo que nos estás diciendo a la UNAM. Sí. ¿No? Eso... Entonces, ajá, si no cuida ese prestigio, sí, todo lo que tiene es la crisis actual. Entonces, la UNAM tiene que hacer un examen sobre sí misma, pero también tiene que cuidar su sistema de reconocimiento, que la verdad sin eso no tiene nada. Entonces, si no va a fondo, lo que va a pasar con los títulos de licenciatura, de quienes hicimos la licenciatura ahí, es que se van a devaluar. Pues sí. Se tiene que ir a fondo y ver si se trata de una mafia económica organizada, porque la profesora no participaba en programas de estímulos como el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ¿qué otro incentivo tendría? Al parecer tenías un negocio, todo parece indicar. Todo parece indicar. O sea, dirigió varias tesis, muchas de ellas repetidas. Muchas de ellas repetidas. Pues sí, parece hay negocio. que ver si se hizo con los mismos sinodales, porque sí, si hay los mismos parece sinodales, sí, ya hay una mafia. Ya hay una mafia organizada, sí, y hay que revisar entonces también las tesis que dirigieron esos mismos sinodales. Sí. Hay que revisar si alguno de ellos ocupó cargos administrativos en la FES y hay que hacer una auditoría completa de la FES, porque creo que más que la Facultad de Derecho, que ha sido la que más ha actuado, sí, porque la directora de tesis es profesora de asignatura allí, la que está en cuestión es la Facultad de Estudios Superiores. No le haría nada bien de por sí. Hay una cierta discriminación entre los universitarios, entre los de quienes estudian fuera del campus central. Sí. Si no se resuelve esto, digo, van a condenar a todos los que tenemos títulos de la UNAM, pero mucho más a los que estudian en las facultades de estudios superiores. Paula Sofía, estamos hablando del plagio de una tesis de una ministra. Tú eres abogada. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pretendía ser la presidenta, ¿no? Afortunadamente ya eso no ocurrió, pero bueno.
Primero, sí, coincido con Gibran y me gustaría que dejáramos el tema de la UNAM para la sucesión que viene este año, que es cosa no menor. Va a ser importante. Viene el relevo en rectoría y es cosa no menor. Sí, yo creo que aquí además lo que se evidencia es un fallo de una cosa que hemos estado adelantando desde hace muchísimos años, muchas personas que hemos como sido observadores de todos los procesos de designación. Y es que la designación de los ministros de la Corte en México es más que deficiente. O sea, una de las primeras cosas que es, ¿cómo pudo? O sea, qué bueno que Sheridan agarró este plagio ahorita que la señora se estaba candidateando para ministra. Pero la pregunta para presidenta. Ya es ministra. Sí, justo. Y lo primero que se hace es, ¿cómo llegó a ser ministra? Sí. ¿Cómo nadie revisó en el momento en el que la señora quiere llegar al cargo más alto al que se puede aspirar siendo un abogado en este país? Nadie se dedica a revisar si la tesis, qué dice la tesis, qué dicen las cosas. Y ahí hay fallas importantes en el proceso de designación. La primera, que proponga el presidente. Esta confesión de parte que nos hizo el presidente de decir, de las 4 ministras que puse, 12 me voltearon. Sí. No entender, no Yasmín y no Loreta, ¿no? Sí. Y es tratar de sacar de esa lógica. No vamos a tener, yo creo que ni ahorita ni pronto, presidentes con la altura de miras como para entender que esa designación tiene que abonar a la independencia, tiene que abonar a ser un buen tribunal constitucional, tiene que abonar. Para ellos siguen siendo pues cotos de poder donde ellos pueden poner a los suyos. Entonces, la primera cosa que tenemos que sacar es a los presidentes de la selección de las designaciones de los ministros. Lo que está diciendo Paula es que falló el sistema de nombramiento de la ministra de la Corte, tanto propuesta por el presidente como el Senado. Sí. Tú conoces bien el caso americano, donde hacen este famoso proceso de vetting, Sí. ¿no? En donde le revisan hasta las comas, Y a diferencia hasta las comas de lo que ha escrito, para ver qué ha escrito, ¿no? Y si puede haber un problema, ¿no? Tanto la parte personal como profesional. Bueno, acá resulta que se nos llegó hasta la Corte una mujer yo, de acuerdo a mi opinión, digo, se le debería retirar el título de licenciada en Derecho. A ver, yo creo que aquí, y antes de sumarme a lo que decía Paula, de que vamos a discutir mucho la UNAM cuando venga el proceso de sucesión en rectoría, yo creo que hasta este momento la UNAM se ha conducido con mucha prudencia, de acuerdo a sus propios, digamos, tiempos y procedimientos, porque aquí hay muchas instancias. Si has seguido los comunicados, está la FES Aragón, está el Comité Técnico, está el Comité de Ética, está la Rectoría. Cada uno tiene sus... Y yo creo que sí, hay mucha presión, y en este momento la UNAM tiene como 2 grandes desafíos en ese sentido. El primero es, pues, cumplir con su propia normatividad interna, porque aquí el cuidado de las formas lo es todo. Todo, ¿no? claro. Precisamente por no solamente el fraude a la norma que implica el plagio de la tesis, sino también la deshonestidad intelectual, la falla ética. La UNAM tiene que reparar. ¿Y qué tal la reacción? Ahorita vamos a esa. La UNAM tiene que reparar de alguna manera esas 2 fallas y tiene que hacerlo como con precisión de cirujano. Sí. Entonces, el segundo desafío de la UNAM es comunicarlo, lento, que pero no bien parezca Sí. que el procedimiento se vuelve un pretexto, sino que se entienda que se tienen que seguir todos Las los procedimientos formas, sí, 100%. precisamente para hacerlo bien. Sí, sí. Dicho eso, vamos al otro que decías, porque a mí eso es, digamos, de las cosas que más me sorprendió en vacaciones. Me pasó lo que al personaje del Padrino, que crees que ya te fuiste, pero las noticias te traen de regreso. Sí, estuvo pues movidito, ¿no? Estuvo muy movido. Movidito, sí. Lo que hizo Guillermo Sheridan me parece impecable, hacer un ejercicio de revisión que nadie más hizo y llamar a cuentas en la opinión pública pues a una funcionaria de altísimo nivel que comete una falla como esta. Lo que me sorprende es que la reacción del presidente y de buena parte de la órbita López Obradorista haya sido pues casi criminalizar a Guillermo Sheridan por hacer un llamado a la honestidad. Sí. O sea, ¿en qué momento el candidato cuya principal bandera era el combate a la corrupción y la virtud de ser honesto, se convierte en un defensor de una ministra probadamente deshonesta? Porque lo que dice el presidente es que ellos no tienen autoridad moral para llamar a la honestidad. Bueno, yo creo que aquí... Digo, ese es lo que dice el Claro, presidente. el presidente siempre se va por la tangente de atacar al mensajero en lugar de hacerse cargo del mensaje. Sí. Pero yo creo que los que sí escucharon el mensaje y el primer costo que ya tuvo que pagar
la ministra Esquivel y el propio presidente por haberla apoyado es el hecho de que su candidatura a la presidencia de la Corte descarriló completamente, le subió el costo a los demás ministros de dejarla llegar. Sí. Yo creo que eso es muy celebrable, pero no deberíamos quedarnos ahí. No, le saldría muy barato a Yasmín Esquivel, y el otro ¿no? tema también grave, Yo Leo, creo. es todas las implicaciones para el Poder Judicial que podría tener en su caso eventual que la UNAM le retire el título a la ministra, porque automáticamente todas las decisiones en las que ella haya intervenido son susceptibles de ser controvertidas. No sé, eso lo he checado con algunos abogados. Yo tampoco estoy tan segura. No sé, pero... Hay un tema de, como decían los decimonónicos, de incompetencia de origen. Sí. No cumple el requisito para haber participado en esas decisiones. Ahora, pero para eso, querido Carlos, se tiene que ir primero Yasmín Esquivel. Y la gran pregunta es si se va a ir. O sea, yo creo que ella, por su propia decisión, se debió de haber ido. Por dignidad es gratis, pero no lo van a hacer. Dignidad, no, o sea, ya te cacharon en el juego. Se va a aferrar como a un clavo ardiente y el presidente la va a defender. Eso por favor, eso va a pasar. ¿Y la va a salvar? Por las buenas ¿Tú no crees se va a que ir. la libre? No sé. ¿Cómo ven? Yo creo que esa es la primera Está feo, ¿no? gran prueba de la ministra presidenta. Depende de la UNAM. Pero entonces tú dices, si la UNAM le retira el título, es un efecto cascada claro. que desemboca en su renuncia, en su remoción. Sí. Bueno, ya no cumple con un requisito. La UNAM tiene que desconocer el título, Exacto. es decir... Sí. Pero no le puede retirar la cédula a la UNAM porque la UNAM no la expide, la expide la cédula. No, pero el requisito para tener cédula es tener título. Sí. Ajá. Y entonces, si no tienes título, te tienen que quitar. Desde que se tituló como licenciada en Derecho hasta el día de hoy, ha estado cometiendo un delito, que es el de usurpación de profesión. Correcto. Porque no cumplía los requisitos de la legislación universitaria para tener ese título, los requisitos vigentes en ese entonces, que era presentar un trabajo original, ¿no? Y yo creo que eso es incontrovertible. Si estuviéramos en un país de leyes, seguramente lo que sucedería... Si estuviéramos, no estaríamos discutiendo esto. No, solo escándalo Sí, ya. la hubiera, claro. Claro, ¿no? pero además eso se iría a un proceso penal por usurpación de profesión. Es todavía peor, sí. ¿No? No, pero aquí lo que es increíble, Gibran, es que estemos discutiendo si se va a quedar A o ver no. si pasa. Claro, A ver si es pasa. el reino de la inmoralidad. Para mí fue, bueno, la verdad es que terminó de marcar mi ruptura emocional con el obradorismo, porque yo me acerqué de niño, sobre todo atraído por lo de la honestidad valiente. Sí. ¿No? Había un eslogan que decía, quiere, protege y defiende a la gente, en el año 2000, por ahí. Y la verdad es que lo que hemos visto en este caso es puro deshonor, deshonestidad y cobardía. Ver al presidente diciendo es que yo prefiero equivocarme con la pobre abogada Yasmín que tener razón con Sheridan, no tiene ningún sentido. no. Habla solamente de sus prejuicios y de un pretexto infantil que puede bien resumir la historia de este sexenio. Prefirió equivocarse en política social con Gabriel García que tener razón con Gerardo Esquivel para decir cómo se marcó la política social de este sexenio. Prefirió equivocarse con la suya que tener razón con Germán Martínez y vino a rectificar 4 años después sobre el IMSS Bienestar. Sí. La historia de este sexenio se resume en que Andrés Manuel prefirió equivocarse con los suyos, sus oligarcas, sus políticos corruptos, que tener razón con gente que sabía o con gente nueva que se fuera incorporando a la política. Lo que está diciendo Gibran me parece muy importante, Paula, porque yo insisto, yo conozco a mucha gente que de buena fe se creyó el discurso del presidente López Obrador, pero que en los hechos, cuando ves su defensa a Yasmín Esquivel, si dices, hombre, creo que a López Obrador se le ha olvidado que es el presidente de México. Y déjame agregar algo nada ¿No? más. La brújula moral del presidente está descompuesta y de sus seguidores. La verdad es que es casi demencial pensar que dicen, es que la ministra Yasmín defiende al pueblo, cuando, bueno, ha estado atada a intereses oligárquicos por décadas. Matrimonialmente. Mientras estigmatizan a Norma Piña, que es una ministra que no solo es progresista, sino que es de carrera, que viene de abajo, cuyo mérito es incuestionable. Es decir, toda la narrativa obradorista aquí colapsa, porque no la pueden descalificar ni por fifí, ni por no tener mérito, ni por no haber avanzado por el trabajo. Eso me da pie para entrar a Norma Piña, ¿no? El otro lado de la moneda de esta historia,
que es una mujer de profesión, que ha ejercido su profesión como abogada siempre en el Poder Judicial, ¿no? De carrera, que ha tenido, pues digamos, sus sentencias interesantes, ¿no? Pero que tiene un gran reto, ¿no? A ver, otra vez apelo a que tú eres abogada, porque alguien me decía ayer, es que tiene que comportarse como la abogada que es, sí, totalmente, pero también tiene que ser política. A ver, esa cosa de que los ministros no deben de jugar a la política, evidentemente es lo políticamente correcto de decir, pero en la práctica es un poder del Estado y por lo tanto también tienen que hacer política, ¿o no? Yo creo que esa idea de los jueces deben de hablar por sus sentencias es una cosa que ya tiene bastantes años superada. Ahorita como que la visibilidad y la importancia que tienen los tribunales constitucionales en este país y en todos los que le apuestan a la democracia constitucional ha hecho una de las buenas cosas de politizar todo. Yo creo que nunca jamás en la vida habíamos estado todos tan pendientes de una elección de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Jamás. Ni siquiera no sabemos los nombres. Nadie, los o sea, ministros, pasaban ¿no? unos y otros. Y me parece que esa relevancia pública pues también implica un nuevo cambio en cómo deben proceder los ministros y incluso en cómo van a comunicar cosas, ¿no? Es uno de los grandes retos que se tiene dentro de los tribunales constitucionales, es que antes no le hablaban a nadie más que al señor que leía las sentencias, ¿no? Ahora le tienen que hablar al mundo entero. Y ahí me voy, antes de Norma Piña, a la salida de Saldívar. Creo que también es un cambio de tono muy interesante entre la relación que tuvo Saldívar con el presidente, que fue una relación más que de amistad, de acercamiento institucional, aunque él tratara de venderla como de acercamiento institucional, de un acercamiento muy personal entre él y el presidente y los cercanos al presidente. Porque él no tenía ningún empacho. Mi amigo es fulanito, mi amigo es perenganito, vienen aquí y hablan conmigo, pero todos somos muy amigos. Entonces, creo que eso también es un respiro para un poder judicial. ¿Pero no te gustó entonces la gestión de Saldívar? Creo que hay cosas rescatables como en todas las gestiones. Creo que la reforma penal, bueno, la reforma judicial se quedó corta, pero tiene cosas buenas. Hay cosas que se implementaron que están bien. Creo que al final el papel de la Corte ha sido pues el mejor dentro de lo que uno esperaría. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, como la supermayoría de los temas de constitucionalidad, que pues ahí está en la ley y ni modo estamos fregados. Pero hay ciertas cosas como esa presidencia ultra personalizada, esa presidencia donde nos enterábamos más que Saldívar le gustaba Taylor Swift, que Saldívar cómo había decidido sus votos. Más allá de la frivolidad de es que justo. No, yo creo que, a ver, el ministro presidente Regreso jugó a la política porque él entendió, y creo que correctamente, que había que ser muy político con el vecino. Yo creo que puedes jugar. Es que una cosa es ser presidente de la Corte con un presidente como los que generalmente teníamos, y otra es con López Obrador, que te puede triturar. Pero yo creo que puedes jugar a la política en dos sentidos. Uno, desde la posición institucional de saber que tú eres la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no eres un amigo, no eres un eventual candidato, no eres un ministro solo. Y... A ver, Carlos. Sabes que yo creo que lo que estás diciendo, algo que abona en esa dirección, es el hecho de que ante los ataques reiterados del presidente contra jueces y magistrados que fallaban en su contra, se echó mucho en falta a un ministro presidente de la Suprema Corte y, bueno, del Consejo de la Judicatura que defendiera a jueces y magistrados que solamente estaban haciendo su trabajo. Y eso es un punto a favor, digamos, del nombramiento de Norma Piña, porque Norma Piña pertenece a ese grupo de ministros de carrera judicial. Es como se dice de las internas contra los externos. Y eso tiene implicaciones, digamos, en el tipo de decisiones que toma. Puede ser bueno, puede ser malo. Sí. O sea, los internos suelen ser un poco más conservadores, un poco más orientados, digamos, al procedimiento. Los externos suelen interpretativos. Más progres y más garantistas en cierto sentido. En fin, pero a mí me parece que en ese sentido es imposible valorar la gestión de Arturo Saldívar sin hacernos cargo de que ante los reiterados ataques del presidente, él decidió guardar silencio. Como dices, seguramente estaba optando por hacer política, pero hay muchas maneras de hacer política, Leo. Y el presidente de la Corte, antes que quedar bien con el presidente de la República,
tiene la obligación de quedar bien con la Constitución y con el Poder Judicial. Les voy a proponer un tema de debate que tendremos que tener. ¿A quién le funcionó mejor su estrategia de relación? El debate Magaloni, ¿no? ¿Saldívar o Lorenzo? Exacto. Sí, sí. O sea, ¿a quién le funcionó mejor su relación con el presidente, su estrategia de relación con el presidente? ¿Personalmente? No, como institución. ¿A Saldívar? ¿Arturo Saldívar, presidente de la Corte? ¿O Lorenzo Córdoba, presidente del INE? ¿Dónde estás poniendo el criterio para evaluar? Bueno, por eso, vamos definiendo ¿En cuántas, ese debate. ¿en cuántas mañaneras te pegan? Por eso. Luego lo debatimos, pero creo que es muy interesante. O sea, ¿cómo te enfrentas a un presidente como López Obrador? El tema es si te quieres enfrentar Todos hemos tenido que hacernos esa pregunta, de alguna manera u otra, ¿no? Sí. Pero estos eran jefes, ¿no? Sí. Encabezaban un poderes autónomos del Estado, ¿no? Pero, en fin, quiero irme a Piña, porque yo creo que sí, no la debemos dejar. Los retos de Piña son enormes. Sí. Ya le empezaron, ¿no? Ya le empezaron a dar desde la mañanera, ¿no? Por supuesto, sí. Precisamente porque pues, ella no cumple como con el criterio, el único criterio que parece tener el presidente es si están o no están con su proyecto. Sí. Entonces, bueno, eso se veía venir. El presidente no va a cambiar. No. Entonces, en la medida en que el presidente perdió y hubo una mañanera en particular donde quiso vender la derrota de su candidata como una victoria suya, cosa que es francamente ridícula. O sea, hasta cuando pierdo gano, todo me da la razón. ¿No? Hasta ya ven qué democráticos somos, que perdí. Pero bueno, el presidente estaba ardido, es normal, cuando pierden tus candidatos te ardes. Pero ahora, pues claramente lo que le queda es seguir su libreto. Es que, o sea, en lo que estamos es un sexenio donde impera la tiranía del guión. Sí. El presidente, pase lo que pase, esté quien esté, el guión siempre es el mismo. Bueno, hasta ya lo del metro el otro día puede ser que haya sido producto de de algo para afectar a la cuarta transformación. No, la de inteligencia artificial podría seguir haciendo todas las respuestas de aquí en adelante. Sí. Por eso, pero frente a eso, Norma Piña, ¿qué tiene que hacer? En varios sentidos. Ahora que hay esta nueva aplicación, ya ves que te hace todo, ¿no? Pero a ver, ¿qué debe hacer la presidenta, la ministra presidenta? Yo he visto algunos gestos que ya de alguna manera apuntan como en la dirección en la que ella quiere llevar la presidencia a la Corte. La primera de ellas es quitarse deliberadamente el protagonismo que trajo Arturo Saldívar, poner más énfasis en la naturaleza colegiada del órgano, e incluso eso también implica un reproche, porque si el ministro presidente no salió a defender a jueces y magistrados, los demás ministros tampoco, y también tenían esa responsabilidad. O sea, a mí me parece bien poner ese énfasis en la naturaleza colegiada, se quita ella misma presión con todo lo que se trajo Saldívar deliberadamente por su protagonismo y la manera en la que optó por hacer política. Eso yo creo que ella va en una dirección contraria, más prudente, de más bajo perfil. Aparte, ella es presidenta gracias a ese cuerpo colegiado. Exactamente. Digamos, ¿no? O sea, ella no tiene que andar con estos votos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que a ver, Norma Piña, ¿cómo ves, Gibran? Yo lo veo con optimismo por esta carrera que tiene, porque creo que ayuda a relegitimar a la Corte también por un tema de representación, porque es mujer y porque es de carrera y de mérito, ¿no? Yo creo que las instituciones mexicanas necesitan eso. A la mera hora, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son buenos gestores en lo electoral, pero por pertenecer a un grupo político que ha estado alrededor del instituto durante mucho tiempo, no tenían esa legitimidad o no podían legitimar a la institución en ese tema de representación. Creo que es algo bueno para estas instituciones ver que la representación no la monopoliza López Obrador y otros pueden ocupar ese espacio. Creo que también va a destensar un poco las relaciones al interior del Poder Judicial, sobre todo en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, con el gobierno de los jueces, que ya estaban, digamos, muy molestos por lo que dice Carlos, sobre la actitud de Arturo Saldívar. Pero ahí yo quiero defender a Arturo Saldívar, fíjate. Yo creo que le venía bien al Poder Judicial una sacudida, porque sí había... Sí, pero estaba documentado... Había documentado casos de nepotismo, de corrupción, ahí siguen. Ahí siguen, fue puro show. No sé, yo creo que el nepotismo sí... Bueno, no sé, habría que
preguntarle a los expertos, ¿no? Sí. Vaya Julio Ríos. Sí, Tenemos que Vaya revisar Julio Ríos. Julio Ríos. con sí, los sí, compañeros del CIDE que han, que han a seguido. Saúl López Noriega. Ya se fueron todos del CIDE, por cierto, pero bueno, esa es otra historia. No, Del CIDE que fue. Del pues. CIDE que fue. Sí. Creo que además, bueno, habría que preguntarse si Saldívar va a seguir en la Corte después de que está rodeado de tantos agraviados por él, y no solamente en la Corte. Le queda un año como ministro, ¿no? Pero es un año donde se define quién te designa. Sí, sí, sí. Y pues tiene delante retos muy importantes, no solamente por lo que quede de resolver sobre la militarización, sino el plan B de la reforma electoral, que es inconstitucional y que vamos a ver si va a implicar un enfrentamiento durísimo, es decir, ineludible, con el presidente de la República, si se quiere defender la Constitución. Sí. Ahí es donde vamos a ver qué tanto se opera Es importante el tema políticamente. el énfasis en lo colegiado. Sí. No es ella la que va a enfrentar al presidente, es la Suprema Corte. No, pero ahí sí, la verdad, muchos críticos de Saldívar dicen es que, por ejemplo, Saldívar congeló muchos de los casos de militarización, Claro. no llegaron al Pleno. Que lo importante de la Suprema agenda, Corte es el cuándo. El control de la agenda, exacto. Claro, para dejarle, digamos, un amplio espacio, pues casi de estado de excepción a López Obrador. Usted legisle como quiera. No hay Suprema Corte por ahora. Quiero terminar este debate contigo. Tú, mujer abogada, ¿qué significa que haya una mujer de presidenta de la Corte? Yo creo que simbólicamente es fantástico. Que sea esta Sí mujer. te sentiste bien así ese No, y día. además esta mujer. Sí. Porque O sea, no regresando rápidamente Claro. al principio. Sí. El feminismo, señora Yasmín Esquivel, no es para tirarlo, aventarlo como una piedra cuando le están atacando. Es un cuerpo que te protege contra vulnerabilidades. No es una cosa que cuando uno hace algo mal dice es que me están atacando por ser mujer. Entonces no es solo que llegue Norma Piña, es que llegue una extraordinaria juzgadora, Sí, una tienes mujer razón. con una carrera intachable, una mujer que tiene muy claro que la Corte es, más allá de la política, un tribunal constitucional que justo su función básica es defender a la Constitución, incluso si eso implica enemistarse con otros poderes. Que esa es básicamente su chamba porque así está designada. Pues sí. Esa es En la cualquier política. caso... Esa es la política que tiene que Pues hacer hay la que Corte. felicitar a Norma Piña, hay que desearle mucha suerte. Y qué capacidad para hacer un discurso que emocione. Sí, ¿verdad? Se ha Estuvo bien, perdido, sí. se ha perdido Sí, esa sí, capacidad sí. de qué bonito Sí. discurso. Bueno, ella es ambientalista, eso me gusta también. Creo que hay que Antimilitarista, ambientalista, feminista. destacarlo. Bueno, pero su papel es defender la Constitución, ¿no? Aunque tienen que ser muy políticos para eso, yo insisto. No, Saldívar fue muy político. No, bueno, claro. ¿Y qué Pero tal no defendió para defender la Constitución. Todos los presidentes de la Corte, desde la democracización, muy políticos. han tenido que ser políticos. La pregunta es qué tal defienden la Constitución. Y sí. Y la autonomía del Poder Judicial, porque esa es parte de su chamba, ¿no? Defender a la institución que representan, ¿no? Yo creo que por eso no se va en tan buenos términos Saldívar como presidente, precisamente por eso. Y quién sabe, pero en fin, tendremos ese debate, ¿eh? Córdoba contra Saldívar, a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Gracias. No, el límite de tiempo es 2024. ¿no? Gracias, Gibran, Paula, Carlos, Gracias. buen año. Y hacemos una breve pausa y van a venir Alejandro Ope y Eduardo Guerrero para hacer un examen profundo de lo que significa la captura de Ovidio Guzmán. Regresamos.